Hola, ¿cómo les va? En este video lo que quería era tratar de como recapitular un poco con algunos conceptos no necesariamente básicos, pero que de alguna forma para las personas que están empezando dentro del desarrollo de software suele tal vez no estar tan claro o tal vez no necesariamente verle el motivo del por qué usamos o hacemos o las diferencias entre una cosa y la otra. Y al mismo tiempo porque es una pregunta, vamos a decirlo así, de examen. O sea, es una pregunta que siempre que vamos a una entrevista o que vamos a, justamente que estamos, no sé, dando un examen o algo similar, siempre nos lo van a estar preguntando. Es como que la pregunta cliché que tenemos siempre ahí dando vueltas y que claramente debemos saberlo responder. Obviamente a medida que vamos ganando experiencia resulta bastante trivial y a veces incluso nos preguntamos por qué la preguntan, pero bueno, nada, incluso me ha tocado que cuando hago entrevistas simplemente por seguir una especie de protocolo hago la misma pregunta. Así que la pregunta en este caso es: ¿cuál es la diferencia entre interfaces y clases abstractas? O sea, no necesariamente entre clases, porque clases son las que normalmente usamos, pero la diferencia entre una interfaz y una clase abstracta siempre queda ahí la duda y a veces parece como que fuese mucho más complicado de lo que realmente es, cuando, como digo, no es para nada complicado, no es para nada difícil de entender. Obviamente lo que vamos a comentar es basado en los conceptos estándares, vamos a decirlo de esa forma, porque si nosotros tomamos los últimos cambios, por ejemplo de C#, en el caso, bueno, que tengo acá C# abierto, vamos a ver que hay ciertas cosas raras y nuevas que no se van a aplicar mucho a esto que vamos a decir, pero es simplemente una particularidad del lenguaje. Si nosotros hablamos de programación orientada a objetos y tomamos los conceptos de clase abstracta e interfaces, vamos a ver que se debería atar o debería estar relacionado a esto que vamos a hablar. Así que lo primero que vamos a hacer es crear una interfaz. Y lo vamos a llamar, en este caso, si nosotros estuviésemos respetando la nomenclatura de C#, lo vamos a llamar interfaz, ¿sí? Obviamente la pregunta no va a ir atada a esto, sino que va a ir atada a la diferencia entre una cosa y la otra. Y la otra cosa que vamos a hacer es crear una clase abstracta y le vamos a poner mi clase abstracta, ¿sí? Una de las principales, no diferencias, sino al contrario, igualdades que podríamos llegar a decir, es que, por ejemplo, nosotros no podríamos tener, por ejemplo, una instancia de interface, ¿sí? Al mismo tiempo que no podríamos tener, por ejemplo, una instancia nueva de mi clase abstracta, ¿sí? O sea, en los dos casos lo que vamos a obtener es un error, porque justamente ninguno de estos dos elementos pueden instanciarse o no pueden crear instancias nuevas, sino que sirven de soporte hacia algo más que nosotros querramos hacer, ¿sí? O sea que más que una diferencia entre una y otra, en realidad en este caso tenemos una igualdad, o sea, tenemos algo que los dos elementos comparten, ¿sí? Una de las, en este caso sí, de las diferencias, es que, por ejemplo, nosotros podemos declarar, obviamente tanto en las clases abstractas como en las interfaces, podemos declarar la firma de algo, ¿sí? O sea, la firma de métodos, las firmas de propiedades y demás. Por ejemplo, yo podría decir bool, vamos a ponerle propiedad bool, ¿sí? Podríamos tener algo por el estilo. Vamos a decir get set, ¿sí? Podríamos tener algo como por el estilo, ¿sí? Y nosotros podríamos hacer algo relativamente similar en este caso y obtendríamos digamos, el mismo resultado. La diferencia está, por ejemplo, si nosotros decimos voy a crear una función, mi función, ¿sí? Si yo intento, por ejemplo, hacer algo acá, de nuevo esto puede ser un poco problemático con la versión de .NET que tengo. Vamos a hacer console.writeLine o lo que fuera, ¿sí? Porque en la nueva versión se puede hacer esto, pero lo que nosotros tendríamos en realidad en una implementación estándar sería que nosotros, por ejemplo, no podríamos tener el cuerpo de una función dentro de la interfaz. Sí podríamos tener, por ejemplo, la firma, o sea, como en este caso, o sea, podríamos decir que
tenemos mi función como firma, pero no podríamos colocarle ningún tipo de código adentro. O sea, no podríamos tener ningún tipo de código. Y esto va a tener una connotación importante que ahora lo vamos a ver. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, la clase abstracta, que sí podría tener sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, console, writeline, ¿sí? Y podría tener este código. De nuevo, no dejarse confundir con lo que pasó recién, simplemente es por la versión del lenguaje que estamos usando. Pero la diferencia que tendríamos en este caso es que en la interfaz podemos, si bien declarar la firma de la función, no podríamos colocarle código. Y en el caso de una clase abstracta, podríamos declarar la firma de esa función y obviamente colocarle código que nosotros querramos. La diferencia va a estar en que, por ejemplo, para ambos casos, en este caso ya necesitamos otra igualdad, sería que nosotros deberíamos colocar, por ejemplo, voy a crear una clase, mi clase, y vamos a decir que implemente y interfaz, y lo que vamos a obtener acá es que, voy a colapsar esta parte, es que vamos a obtener un error porque la diferencia principal en este caso entre la interfaz y la clase abstracta es que la interfaz debemos verla como si fuese un contrato en el cual nosotros, cualquier clase que implemente de la interfaz, sí o sí necesita tener estas propiedades o tener esto que hemos definido en la interfaz disponibles para que cualquiera que lo pueda utilizar o que quiera utilizarle este objeto tenga acceso a estas propiedades. O sea, una de las principales diferencias o características principales de la interfaz, a diferencia de la clase abstracta, es que si bien no vamos a obviamente colocar el código acá adentro, o no deberíamos poder colocarlo, al mismo tiempo todos los métodos que nosotros tenemos, todas las definiciones que nosotros tenemos, sirven como contrato para cualquier otra implementación. O sea que quiere decir que, como hago acá, sí o sí requiero de implementar lo que la interfaz tiene acá adentro. Entonces esto lo que simplemente podemos hacer, en vez de hacer esto, lo vamos a hacer simplemente get set, ¿sí? Vamos a obtener básicamente lo mismo que tenemos acá, pero ya es la implementación. O sea, esto es simplemente una firma, en este caso es la implementación, y obviamente podríamos tener el código de mi función acá adentro. O sea, ¿para qué de nuevo? O ¿cuál es el concepto de contrato que yo estoy mencionando? Es que si por ejemplo yo digo mi clase 2 y interfaz, ¿sí? Y volvemos a implementar esto, o sea, de nuevo estamos obligados a hacerlo. Una de las características interesantes es que, por ejemplo, nosotros podríamos tener, esto lo hemos visto en otros videos, pero por ejemplo podría decir que A es de interface y podría ser, por ejemplo, new mi clase 2, ¿sí? Pero al mismo tiempo, esto lo voy a comentar un segundo, podría volver a hacer algo así como A igual a new mi clase, ¿sí? Y la misma variable puede mantener el tipo sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque justamente en realidad lo que le estamos diciendo es que sea de esta interfaz y no necesariamente un tipo concreto o de un tipo que no puede ser cambiado a otro tipo, ¿sí? Acá entran conceptos más de programación orientada a objetos y demás, que no lo vamos a tocar en este video, pero que lo importante en este caso es que lo que estamos obteniendo es que podemos utilizar, porque tenemos el mismo contrato, podemos decirle que sin importar el objeto o la instancia que nosotros estamos creando dentro de esta variable, puede ser de clases diferentes, mientras que mantenga el mismo contrato, vamos a poder acceder a esa información sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Entonces, de hecho, tenemos por acá abajo mi propiedad, así como también tenemos mi función, y sin importar si es de mi clase 2 o mi clase, obviamente vamos a poder acceder a esa información. Entonces, la principal diferencia, para resumir en este caso, es que la interfaz, a diferencia de una clase abstracta, sirve más como un contrato, como un acuerdo, que nos permite a nosotros los desarrolladores decir que si una clase implementa una interfaz en particular, sabemos que sí o sí va a tener esos métodos que la interfaz tiene. Obviamente tiene un montón de ramificaciones y se puede
o sea, se usa más allá de inyección de dependencias o inversión de dependencias o inversión de control y demás. Se usa para otras cosas la interfaz, o sea, ya que es un contrato se puede usar para muchas otras cosas, pero lo importante de nuevo es que acá lo estamos viendo entre la diferencia entre la clase abstracta y la interfaz es que es un contrato, ¿sí? Si vamos a la clase abstracta, algo de lo que hemos hecho acá es de que si bien nosotros no podemos crear instancias de forma directa de esta clase abstracta, todos estos métodos que nosotros estamos teniendo acá adentro son implementaciones, o sea que tienen básicamente la misma funcionalidad que esto que nosotros hemos hecho acá. O sea que quiere decir que en mi clase la implementación específica de la propiedad bool que viene por contrato de la interfaz, ¿sí? O sea, esto ya es la implementación específica, así como mi función es la implementación específica. En el caso de la clase abstracta es una implementación específica. O sea que el código que nosotros hacemos acá es real, pertenece a esta clase y va a ser ejecutado o puede ser ejecutado como si fuese una clase cualquiera y como si fuese un conjunto de datos cualquiera. Obviamente, de nuevo, no podemos crear una instancia de esa clase abstracta. Por lo tanto, la única forma que nosotros tenemos para hacer algo con esta clase abstracta es decir, por ejemplo, mi clase, vamos a decirle 3, que va a heredar de mi clase abstracta. Y ahora sí lo que podemos hacer es llamar o crear una instancia de mi clase 3 y dentro de B podríamos tener acceso a estos métodos que nosotros tenemos acá. O sea, podríamos acceder a estos métodos que nosotros tenemos acá. Hay varias formas, por ejemplo, en vez de hacer var, podríamos hacer simplemente de esta forma, ¿sí? Y deberíamos tener por acá, este no está en público, vamos a poner public, vamos a ponerle public, para que lo podamos ver. Y podremos ver, obviamente, mi propiedad bool y mi función, ¿sí? O también lo que podemos hacer es, supongamos que nosotros querramos acceder desde esta clase a las funciones que nosotros tenemos acá abajo, podríamos también acceder a esa forma. Voy a crear un constructor, por ejemplo, mi clase 3, y podríamos decir que este elemento, esta función, o llamamos a esta propiedad, por ejemplo, vamos a decir true, y lo que estamos haciendo es llamar a esta propiedad que tenemos en este caso acá. Estoy usando this, podríamos usar otra cosa, ¿sí? Va a depender en realidad hacia dónde estamos apuntando. No nos vamos a meter ahí porque la pregunta, digamos, no, o la pregunta que estamos tratando de resolver no va a ese punto. Pero en este caso en particular, si yo uso this de la forma en como está escrito, voy a estar accediendo a esta propiedad en particular. Entonces, ¿para qué nos va a servir en este caso la clase abstracta? Para que nosotros podamos de alguna forma encapsular funcionalidad, podamos crear funcionalidad si quisiéramos, pero que no necesariamente sirve como un contrato. Sí, obviamente, no estamos permitiendo crear una nueva instancia de esta clase abstracta, sino que sí o sí lo debemos hacer a través de alguien que hereda esa funcionalidad y nos permite hacer esa instancia. Hay un punto más, o sea, entre la diferencia de interfaz y las clases abstractas, y es que nosotros podríamos, por ejemplo, crear una función que sea abstracta. Por ejemplo, vamos a hacer que no devuelva nada. Mi function abstract. ¿Sí? Vamos a crear esto. Perdón, esto es la costumbre. ¿Sí? Podríamos tener esto. Y de esta forma, si nosotros lo declaramos de tipo abstracto, es cercano a esto que hemos hecho acá. Cercano no es lo mismo, no es necesariamente lo mismo, pero si notamos, acá abajo estamos ya teniendo un error, simplemente porque agregamos este abstract. Y básicamente lo que nos dice es que si nosotros queremos heredar de la clase mi clase abstracta, la clase que hereda está obligada a implementar o a crear, digamos, el código que represente esta función abstracta. O sea que nosotros sí o sí en la clase que hereda
tenemos que sobreescribir, como en este caso, el método o la función que nosotros tenemos, y agregarle funcionalidad a esto que tenemos acá. Entonces, en este caso, la clase abstracta sí nos está de alguna forma obligando a implementar esto, o sea, crearle código dentro de la clase que está heredando la clase abstracta, pero no necesariamente sirve de la misma forma como un contrato. O sea, al final, obviamente, se va a terminar comportando de formas relativamente similares, porque toda clase que nosotros tengamos en este punto y que sabemos que hereda de la clase abstracta, sí o sí va a tener que haber implementado este código de alguna u otra forma. O sea que sabemos que sí o sí ese código va a estar disponible. Pero no es necesariamente lo mismo que lo que estamos haciendo con la interfaz. O sea, la interfaz es como una forma más, de nuevo, contractual, más simplificada, con menos, en la cual no tenemos ningún código adicional, simplemente es un contrato. En la clase abstracta podríamos tener o no tener código y hacer cosas adicionales. Además, también nos permite, por ejemplo, en este caso voy a simplemente de la clase abstracta, voy a eliminar esto. Yo podría, por ejemplo, mi función abstract, podría estar llamando a esta función, por ejemplo, desde la clase abstracta, podría estar llamando a esta función, incluso sin que tenga código, porque la realidad es que no tiene ningún código, pero como al final la herencia desde mi clase 3, que hereda mi clase abstracta, tiene esa implementación, entonces básicamente lo que estamos haciendo, imaginemos como que tenemos estos dos elementos y los estamos uniendo y terminamos teniendo un solo elemento que tiene toda la implementación de todos los métodos implementados que tengamos. Entonces, básicamente lo que va a hacer esto es, al llamarlo, va a terminar llamando en realidad a la clase de la cual están heredando y podemos ejecutar ese código. O sea, esto claramente es útil. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos tener alguna funcionalidad o un evento que está pasando y, por ejemplo, no sé, quisiéramos avisarle o mandarle información específica a la clase que hereda de la clase abstracta y está haciendo alguna implementación específica de ese código. Así que, para resumir, las principales diferencias entre la clase abstracta y la interfaz es que la interfaz es considerada más un contrato. En los dos casos no se pueden crear instancias, pero en las clases abstractas, a diferencia de las interfaces, se puede crear código, como el que tenemos acá, y además, obviamente, forzar mediante métodos abstractos, forzar que todas las clases que heredan de esta clase implementen ese elemento. Así que, básicamente, esas son un poco las diferencias. Hay a veces preguntas un poco no necesariamente engañosas, pero que a veces hacen dudar si uno no está acostumbrado, como por ejemplo, para poder crear un método abstracto necesito que mi clase sea abstracta, o puedo crear métodos no abstractos dentro de una clase abstracta. Por ejemplo, hay ese tipo de preguntas, muchas veces hacen ese tipo de preguntas. Pero de nuevo, lo importante es que ninguna de las dos puede crear instancias. Las interfaces no pueden contener código funcional, salvo las nuevas versiones de C#. Eso lo dejaremos para otro video. Y obviamente las clases abstractas sí pueden tener código funcional dentro y trabajar como cualquier otra clase. Así que nada, eso, espero que les haya gustado, espero que les sirva. Y seguramente voy a traer otro video más porque vi un par de preguntas sobre clases estáticas y por qué y demás. Así que a veces está bueno volver a ver esos temas si es que no tenemos fresco, porque además ayudan a ver el código de una forma completamente diferente. Así que nada, eso. Nos vemos en el próximo, ¿sí? ¡Chao!